Buenas noches, hermanos. Pues sean bienvenidos a este momento donde estamos reflexionando un poco sobre los salmos. Y vamos a retomar lo que veíamos la vez pasada, ¿verdad? La vez pasada estamos hablando, hace 15 días, sobre el Salmo 51, ¿verdad? El Salmo 51. Y decíamos que este salmo, bueno, pues era muy importante dentro de la tradición, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia. Y analizábamos el principio del salmo, ¿verdad? Analizábamos apenas los primeros 4 versículos. Entonces vamos a volver a leer el salmo para empezar a reflexionar precisamente sobre la teología de este salmo. Entonces vamos a leer este salmo de nuevo para tenerlo en cuenta. Dice: piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante ti. Contra ti solo pequé, cometí lo malo a tus ojos, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame hasta blanquearme más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, que se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros, borra en mí todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no me retires tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no te complaces en los sacrificios, si te ofrezco un holocausto no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ilegítimos, holocaustos y oblación entera. Ahí se ofrecerán novillos en tu altar. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el Salmo 51 que estamos analizando. Y bueno, 51 entre paréntesis 50, ¿verdad? A veces se conoce como el Salmo 50, porque el que está entre paréntesis es el número 50, ¿verdad? Pero en la Biblia, ¿verdad?, hebrea es el número 51. Entonces vamos a seguir con nuestro análisis de este Salmo y vamos ahora a continuar. La vez pasada vimos los primeros versículos, hasta el versículo 4. Vamos a analizar ahora los siguientes versículos. Entonces, la segunda parte del Salmo sería del versículo 5 al versículo 8, del versículo 5 al versículo 8. Y nos habla sobre todo de la súplica del perdón, ¿no? La súplica del perdón. Y entonces, ya que el salmista, ¿verdad?, pidió misericordia, pidió que se le lavara, que se le purificara, ahora dice: porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante ti. Contra ti solo pequé e hice lo que estaba malo ante tus ojos. Entonces ahora esta parte del Salmo, ¿verdad?, comienza en primer lugar de manera enfática diciendo: reconozco mis culpas, reconozco mis culpas. Entonces aquí está la base de la confesión, ¿no?, que es algo fundamental, ¿no? Y cuando dice reconozco, bueno, en español pues está como en presente, ¿no? Yo reconozco, ¿no?, en el presente. Pero en hebreo, que es cuando se escribe esta palabra, ¿no?, este verbo, reconozco, se refiere a una acción que comenzó en el pasado, pero que sigue en el presente, ¿no? Es como si dijera el texto: no solamente reconozco hoy, sino me doy cuenta desde el pasado el mal que hice, y desde el pasado sigo arrastrando esa culpa y sigo dándome cuenta de mi pecado. Quiere decir que entonces el salmista, ¿verdad?, que está diciendo reconozco mi pecado, no solamente está diciendo me doy cuenta hoy que pequé, no, sino caigo en la cuenta, ¿verdad?, que desde el pasado sé que hice algo malo y hasta el día de hoy sigo reconociendo que es algo malo. En el pasado conocí que era algo malo y en el presente sigo reconociendo
lo que es malo. Entonces, si lo quisiéramos traducir, pues sería algo así como: conozco y reconozco mis faltas, ¿no? Mi pecado. Conozco, porque en el pasado, o conocí, ¿verdad? Y reconozco hoy mis faltas. En español pues no se puede traducir porque es un poco complejo, ¿no? Pero es la idea de que yo en el pasado me di cuenta que era algo malo y hoy en el presente sigo dándome cuenta que es algo malo, ¿no? O sea, quiere decir que este salmista se da cuenta que su pecado no solamente fue algo del momento, sino que su pecado es algo continuo, su pecado es algo permanente. ¿Por qué? Porque se da cuenta de las faltas, de las fallas que está teniendo, ¿no? De su pecado, ¿no? Cae precisamente en su propia culpa, ¿verdad? En que podemos decir que es autoconsciente, ¿verdad? De que es un pecador, que percibe su mal y se da cuenta que se ha alejado de Dios, ¿no? Eso quiere decir, reconozco mis culpas, es decir, me doy cuenta, ¿verdad? Cómo he hecho el mal, ¿no? O sea, no solamente es decir, reconozco que fallé, no, me doy cuenta desde el pasado que fallé y hasta el día de hoy sigo cargando con esa culpa, ¿no? Me doy cuenta que de verdad me doy cuenta que de verdad la he regado, he traicionado, no he hecho las cosas bien, ¿no? Y si lo pensamos bien con esta idea, cuando alguien se viene a confesar, pues esto tendría que ser la confesión, ¿no? La confesión tendría que decir, me reconozco desde el pasado que hice algo malo y hasta hoy sigo cargando con eso malo, ¿no? Por eso vengo y me confieso, porque me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien llega y dice, voy a confesarme, ¿no? Y se sienta, ¿verdad? Y padre, pues vengo a confesarme, pero no sé de qué voy a confesarme. Bueno, pues ya de entrada está mal, ¿no? Todo este proceso, porque si alguien llega y me dice, es que no sé de qué voy a confesarme, bueno, pues quiere decir que entonces ni siquiera en el presente sabe lo que hizo mal, mucho menos en el pasado, ¿no? O sea, no se ha dado cuenta de nada, ¿no? Supone que cuando alguien viene a confesarse, pues dice, a ver, yo me voy a confesar, ¿qué quiere decir? Me doy cuenta, ¿verdad? Que desde el pasado hice esto mal, cuando me peleé con tal persona, cuando hice esto, ¿verdad? Desde ese momento me di cuenta que era malo. Y hoy sigo dándome cuenta que es malo, ¿no? Eso es la confesión. Porque desde el momento que lo cometí, me di cuenta que era malo, ¿no? Y ahorita que lo estoy confesando en el presente, sigo dándome cuenta que es malo. Es eso, ¿no? Cuando alguien llega y dice, es que no sé de qué voy a confesarme, bueno, pues entonces estamos mal, porque quiere decir que entonces, cuando él ha cometido el mal, no se dio cuenta, ¿no? O no se quiere dar cuenta, no sabemos, ¿no? Eso es un misterio, ¿no? Pero no se quiere dar cuenta. Pero quiere decir que cuando llega la confesión, ¿verdad? El confesionario sigue sin darse cuenta de lo que es malo, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? ¿Qué va a reconocer delante de Dios si ni siquiera se ha dado cuenta que es malo, ¿no? Si ustedes lo piensan bien, ¿verdad? Cuando hacen algo malo, después dicen, ay, ¿para qué dije esta palabra, no? O ¿para qué le dije lo otro? O ¿para qué fui a tal lugar? O ¿para qué hice aquello, no? Yo sé que eso está mal, ¿no? Porque llega un remordimiento, porque llega un cargo de conciencia, porque decimos, creo que eso no estuvo bien. O sea, desde ese momento que hicimos el mal, nosotros nos damos cuenta que ya está mal, ¿no? Y cuando llego a la confesión, pues me acuerdo de eso malo que hice y lo sigo teniendo en el presente. O sea, hice esto mal, porque desde aquel momento me di cuenta que estaba mal. No me debí de haber peleado, no debí de haberle contestado, no debí de haberle dicho esto. O sea, desde ese momento, ¿no? Eso es la confesión. Cuando alguien dice, no tengo nada de qué confesarme, pues en el fondo, ¿qué está diciéndole? ¿Qué está tratando de decir? Quiere decir, o una de dos. Lo que hice malo, no me quise dar cuenta que era malo. Lo que hice malo no me importó, y por eso no lo consideré malo. Y ahorita que estoy aquí, pues no reconozco nada, ¿no? O sea, no me doy cuenta de nada. ¿Por qué? Pues porque no me importa, ¿no? Pues cuando alguien llega, bueno, pues uno más o menos le preguntará, ¿verdad? Bueno, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero el problema es que entonces no fue capaz de recordar lo que ha hecho mal, ¿no? Porque uno se acuerda de lo malo que ha hecho. A veces se pueden olvidar algunas cosas, cierto, ¿no? La memoria a veces nos juega mal la pasada, pero lo más importante siempre lo traemos presente, ¿no? Y decimos, sí, yo he hecho esto malo, ¿no? Siempre hay algo que va cargando a la persona, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? Porque desde el pasado se dio cuenta, cuando lo cometió se dio cuenta, y en el presente se da cuenta. Sigo reconociendo que aquí la regué, sigo reconociendo que aquí me equivoqué. Eso es la confesión, ¿no? Eso es la confesión. Por eso cuando alguien se viene a confesar siempre se recomienda un examen de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Acordarme de esos momentos en los que yo me di cuenta que lo que estaba haciendo era malo. Y lo traigo al presente y digo, sigue siendo malo, sigue siendo malo. Esa es la confesión, ¿no? Eso es lo importante de la confesión. Reconocer mis fallas, mis faltas de caridad hacia los demás, hacia Dios o hacia mí mismo, y ponerlas en presencia de Dios y decir, esto he hecho, reconozco mis culpas, ¿no? Lo que dice aquí el Salmo, ¿no? Reconozco.
Y dice, porque mi pecado está siempre ante ti, mi pecado está siempre ante ti. Entonces aquí esto es algo muy importante, ¿no? Mi pecado está siempre ante ti quiere decir dos cosas. Esto es muy importante, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Mi pecado está siempre ante ti es como si dijera, mi pecado es una especie como de plaga, ¿no? Una plaga que llegó y no me puedo liberar de ella, ¿no? Es eso, una plaga, ¿no? Una especie de plaga, ¿no? Incurable, ¿no? Que yo no puedo zafarme de ella, ¿no? Me llegó de repente y no puedo, ¿no? No puedo zafarme de ella. Por eso dice, mi pecado está siempre ante mí. O sea, yo me doy cuenta que mi pecado está siempre ante mí. O sea, se da cuenta que el pecado es una especie de plaga, ¿verdad? Que lo invade y que no puede separarse de ese pecado. Eso es el pecado, ¿no? Eso quiere decir aquí, ¿no? O sea, el salmista está diciendo, el pecado es tan fuerte que me invade, ¿no? Me llegó el pecado. O sea, cuando yo lo cometí, es algo que se me pega y no me puedo separar de él, ¿no? Siempre está ante mí, ¿no? Fijado a mi carne, a mi debilidad, ¿no? Y por otro lado, el pecado está siempre ante mí, puede significar eso, ¿no? Como una plaga que se pega y que no puedo separarme de ella. O el pecado como una especie de enemigo, ¿no? Que está siempre asediándome, ¿no? Que está siempre hostigándome, que está siempre destruyéndome, ¿no? Ese es el pecado. Por eso dice, el pecado está siempre ante mí. O sea, me doy cuenta que mi pecado me ataca, ¿no? Porque quiero hacer algo y no puedo hacerlo, ¿no? El pecado me hace, ¿no? Como diría San Pablo, ¿no? ¿Verdad? Hago el mal que no quiero, ¿no? Porque no lo quiero hacer. Pero no lo quiero hacer y lo vuelvo a hacer, porque es como si el pecado me estuviera presionando, ¿no? Es como si el pecado me estuviera hostigando, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo venzo el pecado, no? Mi pecado está siempre ante mí. Entonces el salmista dice, el pecado que yo he hecho es tan grave, el pecado que yo he hecho es tan terrible, el pecado que yo he hecho es tan grande, que me doy cuenta que ese pecado es como una plaga que se me pega, o es una realidad que me está hostigando, ¿no? Que está sobre de mí, que me está atacando, que me está destruyendo, que no sé cómo salir adelante de eso, ¿no? A eso se refiere aquí, ¿no? Está siempre ante mí, ¿no? Entonces el pecado, desde este punto de vista, si es una plaga, si es alguien destructor que me está asediando, el pecado, ¿qué significa según el Salmo? Pues el pecado es lo peor que puede existir en el hombre, ¿no? Es el peor enemigo que puede tener el hombre porque no me suelta, porque me lastima, me hiere, ¿no? El pecado es algo que va hiriendo continuamente, ¿no? Si el pecado está delante de mí, ¿qué quiere decir? Que el pecado siempre me está hiriendo, que el pecado siempre me está lastimando, que el pecado siempre me está destruyendo en mi interior. Eso es el pecado. Y eso es el pecado en realidad, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Hay gente que hace un pecado y ese pecado lo sigue lastimando, ¿verdad? Porque se da cuenta que lo que hizo es malo, lo reconoce y efectivamente, ¿verdad? Lo va cargando y dice, es que hice algo malo, ¿no? Es que por mi culpa pasó esta desgracia, es que por mi culpa, ¿verdad? Ocasioné aquello que no debí de haber ocasionado, yo maté esto, yo destruí aquello, yo no valoré esto, o sea, y hay personas que incluso se pueden confesar y siguen con ese mismo remordimiento, ¿no? Porque el pecado es una fuerza terrible en el fondo, ¿no? Que puede asediar, que puede destruir, ¿no? A veces no lo vemos así, ¿no? Hasta que de repente vemos que nos asedia, ¿no? Claro, cuando uno se confiesa, debe también confiar que Dios perdona, ¿no? Y yo tengo que perdonarme. Pero de entrada, mis hermanos, el Salmo está diciendo entonces que el pecado es algo grave, que cuando caemos en la cuenta de lo malo que es como un ataque, ¿verdad? Que no ceja, que no termina nunca, porque siempre continúa atacándome, ¿no? Va destruyéndome, va estando conmigo, ¿no? A eso se refiere aquí el tema, ¿no? Y entonces, pues obviamente aquí el salmista, pues acude, ¿verdad? A una sensibilidad tanto moral como psicológica, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? También teológica, ¿no? Moral porque me doy cuenta que es malo, psicológica porque interiormente me doy cuenta de eso, y teológica porque me estoy dando cuenta que ese pecado me está hiriendo de tal manera que no solamente me hiere a mí, me aleja de Dios, ¿no? Es una situación teológica. Por eso dice el versículo 6, ¿no? Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos, contra ti. Entonces, no solamente el pecado está contra mí, el pecado me ataca, sino también me doy cuenta que el pecado me aleja de Dios, ¿no? Teológicamente, ¿no? Me está alejando de Dios. No solamente me hiere a mí, no solamente me hace ver el mal, no solamente me lastima a mí, sino me hace ver que estoy mal con Dios. Y estoy mal con Dios porque cuando el hombre peca, ¿verdad? Dice el salmista, contra ti solo pequé, contra ti. Y fíjense cómo el salmista lo dice, ¿no? Contra ti, lo repite 2 veces, ¿no? Es una
realidad reiterada, se da cuenta del daño que está haciendo, ¿no? Podríamos decir que este es como tratar de resaltar la cualidad teológica del pecado, ¿no? Es decir, cómo atrofio, cómo lastimo, cómo daño mi relación con Dios, ¿no? A eso se refiere aquí, ¿no? Contra ti solo pequé, ¿no? E incluso lo dice, ¿no? Hice lo que es malo a tus ojos, lo que es malo a tus ojos. El hombre es libre delante de Dios, estaba perfectamente con Dios, y el pecado lo que hace es lastimar mi relación con Dios. Es eso, ¿no? Lo que decíamos otra vez, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la confesión? Pues que me acerco con Dios. El salmista justamente está diciendo, ¿qué hace el pecado? El pecado me lastima a mí, moral, psicológicamente, pero al mismo tiempo el pecado me aleja de Dios, me aparta de Dios. Por eso dice, contra ti solo peco. O sea, yo mismo me alejé de Dios, yo mismo me estoy apartando de Dios. El pecado lo que hace es que yo me aleje de Dios, que yo me aparte de Dios, que yo no tome en cuenta a Dios. Ese es el pecado, porque no me importa Dios, ¿no? Me aleja de Dios. Y el salmista lo dice, hice lo que es malo a tus ojos, lo que me aparta de tus ojos, lo que no corresponde a mi misión, ¿no? Porque lo malo, ¿qué quiere decir? Lo malo no solamente significa lo que me importa más, sino lo malo es lo que frustra el proyecto original, ¿no? Lo que frustra lo que Dios esperaba de mí, eso es lo malo, ¿no? Si yo tengo una familia, ¿qué espera Dios de mí y de mi familia? Que yo haga de mi familia, pues que los ame, que los respete. Pero cuando yo los humillo, cuando yo no los tomo en cuenta, cuando yo los rebajo, cuando yo los ignoro, pues eso es malo, porque estoy frustrando el proyecto original de Dios. Y estoy lastimando a mi familia, me estoy lastimando a mí, y me estoy alejando de Dios, porque lo malo me separa de Dios, me separa del proyecto original de Dios. No estoy cerca de Dios, vivo distante de Dios, vivo totalmente rezagado de Dios, porque yo me estoy alejando. Hice lo que es malo a tus ojos, es decir, me doy cuenta precisamente que no estoy bien con Dios, ¿no? Que estoy totalmente alejado de Dios, ¿no? Entonces, así el pecado, entonces, es precisamente, ¿verdad?, esa ruina de un amor, ¿no? De una lejanía de Dios, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿verdad?, dice, por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que se ha alejado de Dios, cuando el hombre se da cuenta que ha fracasado en el proyecto que Dios le tenía, ¿verdad?, entonces lo único que le queda decir, mira, Señor, pues será justa tu sentencia, tu juicio será irreprochable. De repente el salmista, ¿verdad?, cuando se da cuenta que el pecado lo hace lastimar a Dios, entonces se da cuenta que necesita algo más importante, que es la justicia. La justicia. Se aborda aquí el tema de la justicia de Dios. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el hombre cuando llega el pecado a su vida? La justicia de Dios. Eso es lo que dice aquí el salmista, ¿no? Necesitamos la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios, recordemos que no hay que entenderla, ¿verdad?, la justicia, ¿no?, en el sentido de que darle a cada quien lo que corresponde, porque esa no es una definición de la Biblia. Esa definición no la conocía la Biblia, ¿no? Esa es una definición de los griegos, ¿no? No, de la filosofía griega, no. Esto es Biblia. Y el pensador bíblico piensa otro. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el amor de Dios, ¿no? La justicia que es de Dios es darle a cada uno lo que necesita, ¿no?, lo que requiere. Esa es la justicia de Dios. Cuando Dios actúa con justicia, le da a cada uno lo que necesita, lo que requiere en su vida. ¿Qué necesita un pecador? Pues perdón. Esa es la justicia de Dios. Porque si lo viéramos como los griegos, ¿qué necesita un pecador? Un castigo. Pues si violó una ley, ¿qué se merece? Un castigo. No, pero ese no es el pensamiento de la Biblia. La Biblia dice, tú pecaste, tú necesitas amor, necesitas perdón, para que ese perdón te transforme en una persona nueva, te haga distinto. El amor que renueva, el amor que transforma, el amor que anima. Entonces es la justicia. Por eso dice, ante ti, ¿verdad?, por eso será justa tu sentencia. Tu justicia va a actuar en mi vida. Tu justicia es la que me va a ayudar, tu justicia es la que me va a transformar, tu justicia es la que me va a reconstruir y me va a hacer totalmente nuevo. Es la justicia de Dios, ¿no?, que levanta, que transforma, que anima, que ilumina. Esa es la justicia de Dios. Y por lo tanto, qué curioso, entonces, si me reconozco pecador delante de Dios, lo que necesito es la justicia. Eso es lo que necesito. Y es lo que necesitamos nosotros, su salvación, su amor. Esto es lo importante. El orante eleva, por lo tanto, su oración pidiendo justicia. Una justicia que implica, decíamos, misericordia.
una justicia que implica perdón, una justicia que implica amor, transformación. Eso es lo importante. El pecador, por lo tanto, sabe que delante de Dios lo único que puede esperar es amor. Por eso cuando alguien peca, ¿qué va a hacer ahora? Va y se confiesa. ¿Y por qué se va a confesar? Pues porque confía en el amor de Dios. Y confía que ese amor lo va a transformar. Porque eso es lo importante de la confesión también, ¿no? Si la confesión me acerca a Dios, estando cerca de Dios, entonces yo puedo sentir el amor de Dios. Y el amor de Dios es para que me transforme. Eso es también muy importante, ¿no? Por eso cuando termina la confesión, ¿verdad? El sacerdote da la absolución. ¿Qué es la absolución? La absolución es el perdón que da de los pecados, pero con la absolución va la gracia que Dios da, ¿no? Va su amor, ¿no? Un amor que me invita a transformarme, un amor que me invita a renovarme, un amor que me invita a ser totalmente distinto. Eso es lo importante. Que yo reciba el amor de Dios, diga, a pesar de mi pecado, Dios me perdona. ¿Y por qué me perdona Dios? Pues porque me ama. Y porque Dios me ama, entonces yo puedo transformar mi vida. Porque Dios me ama, entonces yo puedo renovar mi corazón. Entonces si Dios me ama, quiere decir que yo puedo ser distinto. El amor que transforma. El problema es que como nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad? En una cultura como de premio y de castigo, ¿no? Entonces, te portaste mal, castigo, ¿no? Y te castigo para que a la próxima lo pienses y te portes bien, ¿no? Eso es, así lo pensamos nosotros, ¿no? Pero Dios no piensa como nosotros, ¿no? Dios es diferente. Dios dice, te portaste mal, bueno, te voy a mostrar mi amor y te voy a dar otra oportunidad, ¿verdad? Porque tú eres valioso para mí. O sea, ¿por qué Dios perdona? Porque yo soy valioso. El problema está que cuando Dios nos perdona, nosotros no nos damos cuenta que somos valiosos, ¿no? Ese es el problema. La gente viene, se confiesa y sale y vamos, habrá algunos que sí cambian, ¿no? Pero la mayoría no, se confiesa y sigue haciendo lo mismo y se vuelve a confesar de lo mismo y bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Un vicio no se vence de un día para otro, claro. Pero hay gente que se confiesa de lo mismo y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y usted ha hecho algo por vencer esto? No me esfuerzo. ¿Qué quiere decir no me esfuerzo? No me siento amado por Dios. Quiere decir que Dios me perdona, pero veo como si fuera una obligación de Dios que me perdonara, ¿no? Veo como una obligación de Dios que me absuelva de mi pecado. Y no es una obligación de Dios, es un regalo de Dios. No es una obligación, es un regalo. Yo soy tan valioso que Dios me dice, te doy otra oportunidad. Yo soy tan valioso que Dios me dice, hey, mira, yo te amo, yo quiero que transformes tu vida, yo quiero que transformes tu corazón, yo quiero que te hagas diferente, yo te amo. Cuando el hombre cae en la cuenta de que de verdad Dios me ama, pues puedo decir, bueno, pues si yo soy tan valioso para Dios, ¿por qué no veo el gran valor que tengo? Si descubro el gran valor que yo tengo, pues yo voy a cambiar. Porque empiezo a reconocer el valor que tengo. Dios confía en mí, ¿por qué yo no confío en mí? Dios confía que yo voy a ser nuevo, ¿por qué no voy a ser nuevo? El problema está en nosotros, que no nos damos la oportunidad para ser nuevos. Que no nos damos la oportunidad para ser distintos, para renovarnos, para transformarnos. Ese es el problema. Que nos confesamos, pero seguimos igual que siempre, porque no decimos, Dios me ama, ¿no? Me perdonó hoy porque Dios me ama. Pero no nos damos cuenta. No nos dejamos transformar por ese amor, no nos dejamos renovar por ese amor, no nos dejamos transformar totalmente por ese amor. No lo hacemos. Porque no nos damos cuenta de la gran transformación de Dios que Dios hace en nuestra vida. El amor cambia. Cuando yo me doy cuenta que soy valioso, cambio. Por eso después de confesar uno puede cambiar un poco. ¿Por qué? Porque uno se siente amado por Dios. El problema es que muchos de los que se confiesan no salen amados por Dios. Creen que ya cumplieron un requisito, creen que ya cumplieron algo, pero no se sienten amados. Y cuando alguien no se siente amado, pues no va a cambiar, ¿no? Cuando alguien se siente amado, cambia, ¿no? Cambia. Cuando alguien dice, yo me siento amado por esta persona y voy a decir, voy a dar lo mejor por esta persona, ¿no? Puede ser a lo mejor una persona irresponsable, pero empieza a sentirse amado por sus hijos y empieza a decir, bueno, ya no voy a ser tan malo, ¿verdad? Ya voy a empezar a estar mejor, voy a esforzarme más por mis hijos. Está cambiando esa persona. ¿Qué lo hizo cambiar? El amor hace cambiar. Cuando alguien se confiesa, si uno se sintiera amado por Dios, cambiaría. La gran pregunta sería, ¿qué tanto me siento yo amado por Dios cuando me confieso? El salmista recurre a la justicia, o sea, quiero sentirme amado, porque lo que me puede sanar es la justicia, es el amor de Dios. Eso es lo importante. Porque Dios no busca condenar a nadie, Dios lo que busca es nuestra salvación. Por eso si el hombre, ¿verdad?, ve su pecado delante de Dios,
Y lo reconoce delante de Dios porque está esperando que Dios le dé la salvación para ser nuevo, para ser distinto, para transformarse. Porque Dios lo único que busca es salvarnos, ¿no? Eso es lo importante. Y entonces sigue, ¿no?, la reflexión del salmista, ¿no? Será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. O sea, tu juicio no cambia porque tu juicio está lleno de amor. Y entonces dice el versículo 7, ¿no? Porque yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Esta confesión del salmista, pues no es simplemente una defensa, ¿no? Porque uno podría decir, se está defendiendo el salmista, ¿no? Y diciendo, pues peco porque pecador me concibió mi madre. O sea, siempre he sido un pecador, ¿no? Pues ¿para qué nací, no? Pues como nací pecador, bueno, pues peco porque así nací. No. Ni es un pretexto, ¿no?, para decir, bueno, me porto mal porque desde que nací pues yo era pecador. No es un pretexto. Aquí más bien es, soy pecador porque desde siempre peco. Y esto es una desgracia que arrastro. O sea, no es un pretexto que esté haciendo aquí el salmista como diciendo, pues ya ni modo, así soy un pecador, ni modo, no. Pecador me concibió mi madre quiere decir, me doy cuenta que hay una desgracia en mi vida, en la historia del hombre, que hay una fuerza que se llama pecado, una especie como de maldición, ¿no?, que nos va siguiendo. Y voy haciendo lo que no quiero. Lo que decíamos hace rato, ¿no?, de San Pablo, ¿no? Hago el mal que no quiero y el bien que quiero no puedo hacerlo, ¿no? Pasa a veces, ¿no? Pecador me concibió mi madre, por lo tanto significa pues la tensión, ¿no?, del mal que existe en el mundo, ¿no? Hace referencia entonces a una idea de un pecado que existe desde siempre, lo que nosotros hoy día llamamos el pecado original, ¿no? El pecado original, ¿no? Que ya es una reflexión posterior, ¿no? Pero el pecado original es esto, ¿no? O sea, pecador me concibió mi madre, o sea, nacemos con una tendencia al mal, ¿no? Y el salmista lo dice no como pretexto, sino más bien lo dice como una desgracia, ¿no? Pecador me concibió mi madre, o sea, me doy cuenta de la desgracia, me doy cuenta del horror, ¿verdad?, de la situación negativa que estoy viviendo. Pecador me concibió mi madre. O sea, el salmista no lo hace para excusarse, sino para ver la desgracia que hay. Y que la Biblia lo señala, ¿no? En el capítulo 3 del Génesis, ¿no? Ahí lo analiza todo, ¿verdad? ¿Por qué entra el pecado en el mundo? ¿Cuál es la razón por la que entra, ¿no? La serpiente, ¿verdad? Y todas las consecuencias, ¿verdad? Todo el capítulo 3 va narrando cómo entra el mal en el mundo, ¿no? Y esa entrada del mal, pues es una desgracia, no es una cosa bonita, al contrario es una desgracia, porque destruye el proyecto original de Dios. Aún así Dios busca salvar, ¿no? Aún así Dios busca rescatar al hombre. Aún así Dios busca acercarse al hombre, no es que se aleje definitivamente de él, no. Dios busca continuamente estar cerca de él, nunca lo deja, nunca lo abandona, al contrario, lo busca siempre. Pero el pecado es una desgracia que entra, ¿no? En el capítulo 3 del Génesis. Y entonces, cuando el salmista dice aquí, pecador me concibió mi madre, recuerda eso, ¿no? Desde siempre he vivido pecador, ¿no? Y no solo yo, todos arrastramos eso, ¿no? Y por lo tanto tengo un límite como criatura, ¿no? Tengo un límite moral en mi vida, una tensión que no me permite acercarme totalmente a la perfección de Dios, una tensión que me impide amar totalmente como Dios me lo propone, ¿no? Una tensión que no me deja transformar totalmente mi vida, ¿no? Una tensión que no me ayuda. Y por lo tanto lo único que puedo decir es, perdóname Señor, sí, soy un pecador y hay una tragedia dentro de mí y dentro de la humanidad. Pecador me concibió a mi madre, o sea, es una desgracia, ¿no? Pero solamente tú puedes ayudarme, solamente tú puedes consolarme, solamente tú puedes amarme, hacerme nuevo, hacerme distinto. Pecador me concibió mi madre. Y termina la sección con el versículo 8, ¿verdad? Tú amas la sinceridad de corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior, ¿no? Tú amas la sinceridad, bueno, más que la sinceridad sería, la palabra es la verdad, ¿no? Tú amas la verdad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Este es un versículo un poco extraño, ¿no? Que algunos dicen que es medio enigmático, ¿no? Porque como que de repente está hablando del pecado, pecador me concibió mi madre, y de repente tú amas la verdad, en mi interior me enseñas la sabiduría, como que parece un poco extraño, ¿no? Entonces algunos autores dicen este versículo es un poco extraño, pero si lo vemos bien en el contexto, pues va muy de la mano, porque si digo pecador me concibió mi madre, inmediatamente digo tú amas la verdad del corazón y me enseñas en mi interior la sabiduría. En el fondo, ¿qué está tratando de decir?
Dios trata de mostrar precisamente la sabiduría en el corazón del hombre. Es como si Dios quisiera enseñarle a ser sensato, que el hombre fuera sensato, que el hombre sea sensato, que se dé cuenta de su realidad. O sea, primero digo, pecador me concibió mi madre, hay una desgracia en la historia, hay un pecado, hay una orientación hacia el mal que nos arrastra totalmente, y de inmediato dice, pero tú me enseñas en mi interior la sabiduría. Es decir, aunque existe el pecado, si yo doy entrada a Dios en mi vida, Dios me va a dar la sabiduría, me va a dar la verdad. ¿Para qué? Para que me vuelva sensato y descubra, no solo a Dios en mi vida, descubra qué es el pecado. Porque la mayor desgracia es cuando la gente dice, no, esto no es pecado, ¿no? O esto no, si todo el mundo lo hace, no es pecado, ¿no? No, eso está mal, ¿no? No, o sea, Dios nos da la capacidad de ser sabios. Él nos enseña en nuestro interior la sabiduría. Él nos enseña en nuestro interior la sabiduría. En el interior Dios nos habla para enseñarnos el pecado. Lo que sería, por ejemplo, la conciencia, ¿no? Tener conciencia de algo, ¿no? Y decirme, esto está mal, ¿no? O sea, soy consciente que esto está mal. Dios me enseña, ¿no? Hay gente que tiene la conciencia cauterizada, ¿verdad? Porque no entra nada, ¿no? Y todo lo que le digan se lo cree, no lo reflexiona. Pero este versículo 8 nos enseña que Dios, a pesar de nuestro pecado, aunque hay una desgracia del pecado original, ¿verdad? Etcétera, todo esto, Dios siempre nos habla en el corazón del hombre, habla al corazón del hombre para decirle, esto está mal, date cuenta que estás mal. Dios me enseña la verdad y me dice, esto que estás haciendo no está bien, no está adecuado. Dios habla, ¿no? Dios habla por medio de la conciencia, y Dios nos habla para que nos demos cuenta de nuestras fallas, nos demos cuenta de nuestros errores, de nuestros límites. Dios nos habla para eso. Siempre nos habla, mis hermanos, siempre habla Dios. El problema está cuando no lo oímos, porque Dios puede hablar, pero si yo le cierro las puertas, digo, no, aquí no entra Dios, aquí el Señor que no me interrumpa, otro día con más gusto, bueno, entonces Dios no va a decir nada, ¿no? Pero Dios siempre habla, y lo dice el salmista. Fíjese cómo va todo, ¿no? Reconozco mis faltas, contra ti pequé, confío en tu justicia, hay un pecado de origen, ¿verdad? Pecador me concibe mi madre, pero a pesar del pecado, sí, tu amor es más grande, y es tan grande que incluso hablas en mi interior para que yo me dé cuenta de lo que está mal. Dios habla, Dios se comunica con nosotros, es lo que trata de decir aquí, ¿no? No importa qué tan grande sea el pecado, no importa qué tan larga sea la historia del pecado, Dios siempre habla. Dios siempre nos trata de mostrar el camino. Y ahí cuando entra ya el cargo de conciencia, ¿no? Diríamos nosotros, ¿no? Ahí entra cuando ya decimos, esto creo que no está tan bien. Ahí Dios habla. Y hay gente que le vale todo porque cierra su corazón a Dios, ¿no? Y por supuesto que no le va a enseñar nada a Dios si el hombre no quiere, ¿no? Pero Dios siempre habla. Dios siempre está en contacto con el hombre. Y luego viene la tercera sección, ¿no? Que sería del versículo 9 al versículo 11. ¿Verdad? Dice el versículo 9, purifícame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces ahora el salmista habla sobre la purificación, que ya habíamos hablado un poco antes, ¿no? La clase pasada, ¿no? Pero aquí vuelve a tocar el tema, ¿no? Purifícame con el hisopo, quedaré limpio. ¿Y qué significa purificarse, no? Entonces purificar nos recuerda entonces la idea de ser puro, de liberarse de aquello que estorba, ¿no? Porque purificarse, ¿verdad? Quedar puro, ser puro, significa que yo me quito todos los estorbos de la vida, ¿no? Los estorbos, lo que no sirve, ¿no? Eso sería la idea de purificar, ¿no? En hebreo, ¿no? Quitar eso, ¿no? Pero al mismo tiempo la palabra purificar en hebreo no solamente es quitar los estorbos, sino es quitar los estorbos para que algo brille, ¿no? Para que algo brille. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo algo aquí, ¿verdad? Bueno, aquí está el pizarrón, no estuviera sucio. ¿Qué pasaría si el pizarrón estuviera todo polvoso, ¿verdad? Y aquí se viera todo negro, porque está lleno de polvo, ¿no? Porque nadie lo limpia. Y entonces yo agarro hoy y digo, ay, qué porquería, ¿verdad? Todo está negro el pizarrón. Y yo empezar, ¿verdad? A pasarle aquí un trapo. De repente, ¿verdad? Lo que parecía como negro se empieza a ver blanco, ¿no? Y si yo sigo, ¿verdad? Lavándole bien, ¿verdad? Y digo, no, como que le falta, ¿verdad? Y le echo aquí un líquido, ¿verdad? Para que se limpie todo. De repente, ¿verdad? La idea es como que el pizarrón empieza a brillar, ¿no? No que brille porque sea luminoso, ¿no? Sino empieza a brillar porque de verse todo opaco, todo oscuro, todo sucio,
en el momento que yo empiezo a limpiarlo, empieza a resaltar todo lo blanco, ¿no? O el color que sea, digo, el pizarrón es blanco, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Empieza ya a resaltar. Por lo tanto, la idea de purificar es esto, que yo voy quitando todos los estorbos, pero porque ensucia, ¿no? Voy quitando todos los estorbos que opacan, que no dejan que las cosas se vean bien. Esa es la idea de purificar, ¿no? Cuando yo limpio algo, cuando yo quito las impurezas que van opacando o que van impidiendo que las cosas se vean claras, eso es purificar. Y por lo tanto, cuando yo limpio algo, la idea del salmo, ¿verdad? En hebreo es que empieza a brillar. Yo limpio algo para que empiece a brillar. Brillar no en el sentido solamente de que como un foco, ¿no? Sino brillar porque empiezo a ver sus colores originales, porque se empieza a ver limpio, ¿no? Es eso, brillar, ¿no? O cuando alguien tiene la ropa sucia, ¿verdad? Y dicen, ay, mira, me ensucié todo, ¿verdad? Está todo mugroso, ¿verdad? Y lo mete a la lavadora y de repente lo ve del color original, dice, ay, hasta brilla, pero no es que brille físicamente, ¿no? Brilla porque estoy viendo sus colores de verdad, ¿no? Porque no tiene ninguna mancha que opaque la hermosura de la ropa, ¿no? Del color de la ropa. Eso es purificar, ¿no? Quitar toda la impureza, quitar todas las manchas para que empiece a brillar algo, ¿no? Para que empiece a resplandecer, para que se vea el color original de algo, ¿no? Por lo tanto, yo quito algo para que empiece a brillar. Eso sería, ¿no? Eso sería la idea de purificar, ¿no? Entonces, cuando en la Biblia dice algo que hay que purificar, significa eso, quítate todas tus inmundicias para que tú brilles, para que tú brilles, para que tú puedas verse quién eres tú de verdad. Por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo de lepra, la lepra se tenía que purificar, ¿no? Entonces, cuando alguien se curaba de lepra, quedaba purificado. ¿Por qué? Porque le habían quitado toda su lepra había desaparecido y la persona brillaba porque ya no tenía las manchas de la lepra, ¿no? Se veía sana la persona, ¿no? Brillaba en el sentido de decir, mira, hace unas semanas se veía todo carcomido, se veía todo dañado, se veía todo lastimado por la lepra y el día de hoy, mira, velo cómo se ve, sin ninguna herida. Esa persona está brillando porque le quitaron todas las manchas, en este caso de la lepra, de una enfermedad, y ahora brilla. Por lo tanto, lo que está pidiendo el salmista es que cuando el hombre se siente pecador, quede purificado, que empiece a brillar. ¿Cuál es? Ese es el pedirle el perdón a Dios. Que Dios me purifique significa, quítame mis manchas para que yo brille, para que me vean cómo soy de verdad. Porque yo no soy esa porquería llena de manchas, ¿no? Si yo veo una ropa sucia, la ropa no está de manchas, ¿no? Es limpia. Si yo le quito sus manchas, se ve como es la ropa. Y a lo mejor yo sí tengo mis errores, ¿verdad? Mis errores, tengo ¿cómo se llama? Mis malos ratos, ¿no? Y todo eso me va manchando. Pero cuando Dios me purifica, me dice, mira, tú eres a pesar de que a veces tienes tus errores, a pesar de que a veces te equivocas, que fallas, ¿no? A pesar de que a veces, ¿verdad? Tienes límites, ¿verdad? Dices cosas que no deberías. Tú no eres ese. Tú eres alguien más grande. Dios nos purifica, o sea, Dios quita todas nuestras manchas para que yo brille y demuestre de verdad quién soy yo. ¿Quién soy yo? Eso es lo importante, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque eso es algo fundamental, ¿no? Es algo muy, 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 muy importante, ¿no? Eso es purificarse. Cuando alguien se confiesa, se supone que se va a purificar. En ese sentido, ¿no? Dios me quita mis manchas para demostrarle al mundo quién soy yo de verdad. Porque yo no soy la grosería andando, ¿no? Yo no soy los errores andando. Porque yo no soy el insulto andando. No. Yo soy algo más valioso que eso. Que me equivoqué, sí. Que digo lo que no debo a veces, sí. Pero yo no soy eso. Yo soy más valioso que todo eso. Y Dios me purifica para que yo le demuestre al mundo quién soy, para que yo brille y le demuestre al mundo quién soy de verdad. Esa es la purificación. Y cuando alguien se confiesa tendría que decir, Dios me purificó y le voy a demostrar al mundo ahora sí quién soy yo. Que sí, a lo mejor me enojé mucho, a lo mejor dije lo que no debía, pero ese no soy yo porque yo no vivo siempre enojado. Yo suelo ser más amable, suelo ser más inteligente, yo qué sé, ¿no? Purifícame, hazme brillar para que de verdad demuestre al mundo quién soy yo. Y por eso cuando uno sale de la confesión tiene que ser distinto, porque se supone que fue purificado para demostrarle al mundo que él no es eso, esas manchas, él no tiene esas manchas. Claro que hay gente que le gusta tener sus manchas, ¿verdad? Y Dios lo puede purificar y saliendo dice, me voy a dar otra ensuciada. Bueno, eso ya es otro asunto de él, ¿no? O sea, pero uno está precisamente para transformarse, ¿no? Y curiosamente dice, purifícame con el hisopo. ¿Qué cosa es el hisopo?
El hisopo pues es un vegetal que era parecido al orégano o a la mejorana, ¿verdad? Parecido, eso es el hisopo, ¿verdad? Que se confeccionaba, ¿verdad? Juntaban las ramas, ¿verdad? Y generalmente se juntaba para agarrar la sangre, ¿verdad? En los ritos y echar sangre, ¿no? Eso se usaba generalmente, ¿no? Para asperger la sangre en un rito de alianza, ¿no? Se usaba el hisopo, ¿no? Eso es lo que se hacía. Y entonces, obviamente, cuando alguien hacía una alianza, agarraba el hisopo, ¿verdad? Agarraba la sangre y la echaba, ¿no? Para decir, le pertenecemos, porque la sangre es un símbolo de la vida, entonces echar sangre significa la vida de Dios, nuestra vida se une a la vida con Dios, ¿no? O sea, nuestra vida le pertenece a Dios, por eso va echando precisamente la sangre, ¿no? Entonces el hisopo es un símbolo de alianza. Se usaba el hisopo precisamente para rociar con sangre cuando se hacía una alianza, cuando se renovaba una alianza, y por lo tanto, cuando alguien o el pueblo quería estar cerca de Dios, eso es el hisopo. El hisopo, por lo tanto, es un símbolo de la alianza. El pueblo que quiere estar cerca de Dios. Entonces, cuando dice, purifícame con el hisopo, ¿qué quiere decir? Señor, quítame todas mis manchas, porque yo quiero hacer una alianza contigo, porque yo quiero vivir unido a ti, porque yo quiero vivir en profunda relación contigo, porque yo no quiero separarme de ti, ¿no? Entonces, eso quiere decir, purifícame con el hisopo. Entonces, quiero brillar, quiero que me quiten mis manchas, pero no solamente quiero brillar para que vean quién soy yo, sino quiero brillar para que esté unido a ti, el hisopo, ¿no? La alianza con Dios, estar profundamente unido con Dios. A eso se refiere aquí, ¿no? Y luego dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve, ¿no? Entonces ahora habla de lavar, ¿no? Y lavar, bueno, pues es un verbo que se refiere al mundo de los lavanderos, ¿no? Que tiene aquí una connotación muy importante, pues lavar presenta entonces una acción sacra también de purificación. Por ejemplo, se lavaban los objetos sagrados, ¿no? Los objetos sagrados se tenían que lavar. Las vestiduras sagradas se tenían que lavar, porque pertenecían a algo sagrado, al mundo sagrado. Por lo tanto, cuando le piden, Señor, lávame, no solamente se refiere a que me metan en una lavadora o que me estén cepillando, no. Lávame significa, yo soy algo sagrado para ti, soy alguien sagrado para ti. Porque el verbo lavar se refiere precisamente para lavar, para quitar lo sucio, pero de las cosas sagradas, sean vestiduras u objetos. Este verbo que aparece aquí como lavar se usaba entonces para las cosas sagradas. Y curiosamente, este verbo lo está usando el salmista. Cuando le está diciendo lávame, significa yo soy sagrado para ti. Yo soy alguien sagrado. Así como es sagrado esta copa, así como es sagrado este ropaje, yo también soy sagrado para ti. Lávame significa reconozco que yo soy sagrado para Dios y que Dios me puede hacer digno de estar delante de Él, ¿no? Porque para eso se lava las cosas, para que estén dignas ante Dios, ¿no? Se lavan los ornamentos de los sacerdotes para que estén dignos ante Dios, para demostrar que se respeta las cosas divinas. Se lavan los vasos sagrados para demostrar que es digno delante de Dios, ¿no? Porque Dios se merece toda la dignidad, toda la limpieza. Pues yo le pido a Dios ahora que me lave como si fuera un objeto sagrado, porque yo quiero estar digno delante de ti. Entonces purifícame, primero quiero brillar, y segundo, lávame. Soy alguien digno, yo soy importantísimo para ti. Bueno, yo quiero estar digno para ti, quiero estar limpio para ti. Dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve, ¿no? Y la nieve, ¿verdad? Bueno, pues eso, ciertamente en Israel, pues no existía la nieve, ¿no? No existía la nieve como tal. Sin embargo, ellos sí veían la nieve, ¿no? Veían la nieve sobre el Líbano y sobre el monte Hermón, ¿verdad? A lo lejos. La nieve caía en esos montes, entonces había épocas del año cuando ellos se asomaban, ¿verdad? Y veían los montes blancos. Y ellos, pues para ellos era una imagen muy bella, ¿no? Muy hermosa. Decir, mira, como estos montes, estas montañas están blancas, ¿no? Esa es la idea de la nieve, ¿no? No crean que en ese tiempo nevaba ahí, ¿no? Ahí hace un calor terrible, ahí no nieva. Pero ellos veían la nieve de las montañas. Y obviamente, aunque lo veían distante, pues ellos veían la nieve bonita, ¿no? La veían blanca, porque obviamente con el sol pues brillaban más, entonces a lo lejos era un paisaje hermoso, la idea de la blancura. Por lo tanto es algo brilloso, algo hermoso. Entonces cuando dice, lávame y quedaré blanco como la nieve, ¿qué significa? Quedaré hermoso ante tus ojos. Yo quiero ser digno y quiero quedar hermoso ante tus ojos. Y dice todavía, más blanco que la nieve. O sea, si la nieve es hermosa, yo voy a ser más hermoso que todo. Porque cuando tú me laves, voy a ser digno de estar delante de ti
y el que está delante de ti y es digno, es hermoso, es extraordinario, es maravilloso, ¿no? Fíjese cómo entonces el texto habla entonces del perdón, ¿no? Lo que es el perdón, cuando alguien se confiesa, cuando alguien recibe el perdón, se purifica, quita todo, brilla y es quien es. Cuando alguien se confiesa, se lava porque es digno ante Dios y se vuelve algo hermoso a los ojos de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo el Salmo, ¿no? Es lo que está diciendo el salmista. Incluso si lo pensamos nosotros, por ejemplo, cuando alguien se bautiza, ¿no? Pues lo visten de blanco, ¿no? Porque quiere decir que a partir de ahora le va a pertenecer a Dios, es digno de pertenecerle a Dios. Por eso viene de blanco, ¿no? Porque le pertenece a Dios. Porque a partir de ahora ya no va a tener nada malo. Dios lo va a purificar de todo para que esté digno delante de él, porque Dios lo ama. Por eso lo traemos de blanco, ¿no? Luego algunos dicen, ¿verdad? Es que la inocencia y no sé qué tantas cosas. No. El niño, ¿verdad? O el adulto que se va a bautizar viene de blanco porque dice, yo en este momento con mi bautizo se me perdonan todos mis pecados. Dios me lava porque me hace digno de estar ante él. Tan digno que soy su hijo, ¿verdad? Porque por el bautizo todos somos hijos de Dios. Y entonces, si todos somos hijos de Dios, quiere decir que entonces todos somos dignos de estar delante de él. Dice San Ambrosio, ¿verdad? Un santo que vivió a finales del siglo IV, ¿verdad? Habla de las vestiduras blancas justamente, ¿no? Y hace referencia al Salmo, ¿no? Que estamos ahorita analizando. Dice San Ambrosio, después de esto, ustedes recibieron las vestiduras blancas para indicar que te despojaste de la envoltura del pecado y te vestiste con los vestidos castos de la inocencia, acerca de los cuales dijo el profeta, ¿no? Y entonces cita el Salmo, ¿no? Me rociarás con el hisopo y seré limpiado, me lavarás y seré más blanco que la nieve. Se ve, por lo tanto, por la ley como por el Evangelio, que el que es bautizado es limpiado, y según la ley, porque Moisés rociaba con sangre de cordero con un manojo de hisopo, según el Evangelio, porque las vestiduras de Cristo eran blancas como la nieve cuando se mostró la gloria de su resurrección, por lo tanto tú eres blanco, más blanco que la nieve, porque Él perdona tus culpas. De ahí que también diga el Señor, como por boca de Isaías, aunque tus pecados fueran como la grana, haré blancos tus vestidos junto con Él. No necesitas otra cosa. Vives solamente para Él, ¿no? Vives para Él. El Señor te purifica, te limpia. Ahora eres digno de estar en su presencia. Y entonces sigue, ¿no? En el siguiente versículo, ¿no? El versículo 10. Anúnciame el gozo y la alegría para que se alegren mis huesos quebrantados. Anúnciame el gozo y la alegría para que se alegren mis huesos quebrantados. Ahora el salmista, ¿qué pide? La alegría. Si Dios me purifica, si Dios me lava, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues ser alegre. El salmista pide ya la alegría, ¿no? Ahora encuentra la alegría, porque quiere decir que está delante de Dios, quiere decir que Dios lo hace digno, quiere decir que Dios lo hace brillar, quiere decir que Dios lo hace nuevo. Pues el hombre vive la alegría, ¿no? Señor, anúnciame el gozo y la alegría. El pecado, ¿qué hace? El pecado quita la alegría, ¿no? Porque cuando el hombre se da cuenta de su pecado, se da cuenta de cómo ha lastimado a su alrededor, de cómo se ha lastimado, el pecado no... Y ahora sí nos renovamos, ¿no? Ahora sí nos transformamos totalmente, ¿no? Y entonces con el perdón de Dios, con la purificación que Dios nos da, llega, dice el Salmo, la alegría, la alegría. Y la alegría es total, ¿no? Porque fíjese cómo dice, anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Qué curioso, ¿no? Usa la imagen de los huesos quebrantados. Los huesos, ¿verdad? Recordemos, ¿no? Ya habíamos hablado alguna otra vez de los huesos, representan lo que nos da estructura, ¿no? Porque gracias a los huesos tenemos estructura, gracias a los huesos tenemos forma, ¿verdad? Los huesos es lo que nos da forma, altura, nos da consistencia, ¿no? Esos son los huesos. Huesos quebrantados, ¿qué significa? Pues que los huesos están rotos, ¿no? Que los huesos están ahí rotos. Y cuando los huesos están rotos, pues no podemos caminar, ¿no? No podemos hacer nada porque tenemos los huesos rotos, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, estoy bien, bueno, aquí camino, ¿verdad? Me pongo de pie. Pues si yo tuviera un hueso roto, pues ya no podría estar aquí parado muy tranquilamente, ¿no?
porque los huesos, si tengo un hueso de una pierna roto, pues me voy para abajo, ¿no? Y si aparte se me rompen los huesos de los brazos, pues peor, ¿no? No podría ni moverme bien, ¿no? Sería un dolor horrible, ¿no? Y qué curioso que dice, anúnciame el gozo y la alegría para que se alegren mis huesos quebrantados. Quiere decir que el pecado que hace en la vida del hombre, el pecado quebranta la altura del hombre. El pecado hace que el hombre se quebrante y que no tenga la estatura adecuada, ¿no? Que no tenga la consistencia adecuada. El pecado me vuelve un inválido, ¿no? Porque si están los huesos quebrantados, decíamos, ya no me muevo, me convierto en un inválido. Por lo tanto, ¿qué hace el pecado en mi vida? El pecado me hace inválido, me hace incapaz de moverme, me hace incapaz de tener estatura, me hace incapaz de expresarme totalmente. ¿Por qué? Porque me destroza, ¿no? Pero cuando Dios me purifica, cuando Dios me lava, entonces viene la transformación del hombre y entonces viene la alegría y lo que estaba quebrantado vuelve a agarrar forma, ¿no? Y el hueso que estaba ahí tirado, roto, ¿verdad? Empieza a tener estatura. Porque el pecado nos disminuye, ¿no? Nos fractura, nos disminuye. Ya no reconocemos el grande valor que tenemos, ya no reconocemos la alegría que tenemos, ya no reconocemos nada, porque el pecado nos desbarata. Pero cuando yo recibo la gracia de Dios, el perdón de Dios, yo me levanto, ¿no? Yo me levanto. Y entonces puedo tener estatura de nuevo, puedo tener forma de nuevo, porque puedo empezar a tener una vida nueva a partir del encuentro con Dios, ¿no? El pecado reduce nuestra dignidad, reduce la dignidad, la estatura que debería de tener. Los huesos se rompen. Pero cuando Dios me perdona, vuelvo a tener la estatura que debería, ¿no? Vuelvo a cumplir con la misión que debería. Y entonces soy una nueva criatura, ¿no? Me transformo totalmente, ¿no? Y entonces termina esta sección diciendo, ¿no? En el versículo 11, aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Y entonces aquí, ¿no? Aparta tu rostro, o sea, ya no veas mis pecados. Si tú me borraste todo, me purificaste, me lavaste, me llenaste de alegría, me diste estatura, forma, Señor, pues ahora lo único que te pido es aparta tu rostro de mis pecados. Ya no veas mis pecados, borra mis culpas, ¿no? Ahí está, ¿no? Y borrar lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Borrar quiere decir cancelar, ¿no? Cancela mis culpas, como si nunca hubieran pasado. Ya no veas mis pecados. ¿Por qué? Porque vas a hacer de cuenta que no los cometí, como si nunca hubieran existido, ¿no? Como si no lo hubiera hecho nunca en la vida, ¿no? Y entonces sí, el hombre se transforma totalmente, ¿no? Se renueva totalmente. Fíjese cómo entonces, en toda esta sección del Salmo, ¿verdad? Esta tercera sección, ya nos habla entonces de lo que es la transformación del hombre, ¿no? Reconocí mis pecados, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues el hombre que está totalmente renovado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya va a acabar el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarla aquí. La próxima semana, ahora sí vamos a terminar ya el Salmo 50, ¿verdad? Es que es muy largo este Salmo, ¿no? Es muy profundo, ¿verdad? Y pues hay que analizarlo bien. Ya la próxima semana, pues concluiremos el Salmo 50. Entonces, esta semana, ¿verdad? Esta semana, pues, los invito, ¿verdad? Para que hagan su oración, ¿verdad? Un momento de oración en su corazón, en su interior, sobre lo que hoy reflexionamos. En primer lugar, reflexionar si nos hemos dado cuenta de nuestro pecado. ¿Yo me doy cuenta de mi pecado o no? Porque a veces decíamos, ¿no? Hacemos las cosas y las ignoramos. No, me doy cuenta de mi pecado. ¿Cuáles son los pecados que hoy reconozco delante de Dios? ¿Cuáles son las faltas que hoy reconozco delante de Dios? Primero que nada, ¿cuáles son esas faltas? En segundo lugar, en mi oración habría que pedirle perdón, ¿no? Claro, ¿no? Como el salmista pidió perdón. A ver, ¿cuáles son mis pecados? Y en mi oración decirle, Señor, perdóname por esto que hice, ¿no? Porque me falta paciencia, porque me falta cariño, porque me falta compasión, yo qué sé, ¿no? Perdóname, Señor, esto, ¿no? Pero finalmente lo que decía el Salmo, tercer lugar, entonces, purifícame. Señor, a ver, perdóname. Señor, ayúdame a ser purificado. Ayúdame a que mis manchas ya no aparezcan. Voy a hacer un esfuerzo por demostrar que estas manchas no son parte de mí, no son parte de mi identidad. Ayúdame, Señor, a ser puro. A ser puro en este sentido, ¿no? A que brille sin ninguna mancha, a que brille totalmente, porque así soy yo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Yo soy enojo? No creo. ¿Yo soy grosería? No creo. Señor, purifícame, ayúdame a demostrarle a los demás quién soy en verdad, el grande tesoro que soy yo para ti y que puedo demostrárselo a los demás. Y por lo tanto, lávame,
ayúdame a reconocer la gran dignidad que tengo de ser tu hijo y de estar delante de ti. Entonces, pues vamos a hacer nuestra oración esta semana con estos 3 pasos. Reconocer realmente mis pecados. ¿Cuáles son de verdad mis pecados? En segundo lugar, pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Y entonces sí, purifícame, ¿verdad? Y purifícame significa cambiar de vida, ¿no? A ver, voy a empezar a cambiar. Voy a empezar a demostrar a los demás quién soy yo quitando esas manchas. Y finalmente decir, yo le pertenezco a Dios, estoy lavado, o sea, tengo la dignidad de ser su hijo y por eso soy importante. Entonces, pues estas van a ser entonces nuestra reflexión para esta semana. Yo los invito a que hagan su oración para transformar su vida, ¿verdad? Y demostrar la acción de Dios que va actuando dentro de nosotros. Entonces vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a reconocer que somos limitados, somos pequeños, pero que contamos con tu grande amor, porque al amarnos tú nos vas transformando y nos vas animando a ser totalmente nuevos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues que tengan una buena noche, hermanos, que descansen.